gobierno sorprendió con la nominación de dos candidatos para la Corte Suprema de Justicia. Es que Javier Milei pretende que el juez Maqueda, que está próximo a cumplir 75 años, se jubile y ceda su lugar a uno de los nombres propuestos. Se trata del jurista Manuel García Mansilla. Pero el otro candidato es el juez federal Ariel Lijo, que tiene una amplia experiencia en los tribunales de Comodoro Pi y ya envió a juicio oral al ex vicepresidente de Cristina, Amado Boudou. La jugada del presidente ahora debe dirimirse en el Senado, que deberá aprobar o no a los elegidos de Milei. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Las fuertes tormentas afectaron todo el día a todo el Gran Buenos Aires. Hubo inundaciones, evacuados y 2 desaparecidos en el partido de San Martín y Bransen. En Avellaneda se inundaron varios sectores del shopping Alto Avellaneda, donde cayó parte de la mampostería. Y en la avenida General Paz se formó una verdadera catarata de agua y el anegamiento de la autovía. Los aeropuertos de Ezeiza y Jorge Newbery estuvieron en alerta roja por los vientos y hay cientos de vuelos cancelados. En un solo día cayeron 100 milímetros y lo peor de la tormenta ya pasó. Empiezan condiciones de fuertes vientos del sector sur sobre la ciudad de Buenos Aires y hay alerta naranja porque la intensidad de este viento puede alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se aproxima un frente frío y en instantes te contamos a cuánto va a bajar la temperatura desde esta noche y cómo va a empezar este otoño. Luego que el gobierno descartara la posibilidad de actualizar la fórmula de movilidad jubilatoria por decreto, ya empezó a pensar en otorgar un bono para poder paliar el aumento de la canasta de productos para jubilados, que subió 239% y alcanzó un valor total de 665.000 pesos. El Gobierno Nacional y la ciudad analizan el operativo de seguridad para el próximo acto del 24 de marzo en memoria del último golpe militar. Habrá 2 actos simultáneos de abuelas y madres de Plaza de Mayo y se esperan movilizaciones de agrupaciones de izquierda y el kirchnerismo. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación adelantaron que deberán seguir sus indicaciones para poder manifestarse. Determinados permisos de acuerdo a determinadas zonas en las que se va a poder marchar y otras que no. Franco Mastantuono renovó su contrato con River Plate e hizo historia porque firmó la cláusula de rescisión más alta de todo el fútbol argentino desde el profesionalismo y la misma consta de 45 millones de dólares. Tiene 16 años y es una de las grandes promesas con las que cuenta River. La tormenta no dio tregua aquí en la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del Gran Buenos Aires. De hecho, una enorme cantidad de vuelos debieron ser suspendidos como consecuencia de las alertas que fueron fuertes, teniendo en cuenta la velocidad y la intensidad de los vientos, lo que obviamente generó una redefinición de la grilla de vuelos. Nos vamos al Aeroparque para saber cómo están ahora las cosas allí en ese lugar. Trabajando en el móvil, Martín Buratti. Buenas noches. Gracias, Silvina. Bueno, lo estamos viendo. Las pantallas en donde podemos ver lo que ocurre con los vuelos en Aeroparque Metropolitano. Un mensaje constante que dice que por motivos meteorológicos puede haber demoras en la entrega de equipajes, pero a través de audio también constantemente avisan que por el mismo motivo puede haber demoras directamente en los vuelos. Lo que vemos aquí son algunos de los vuelos que han sido demorados. En el día de hoy, durante la mañana sobre todo, fueron 36 los vuelos cancelados solamente en Aeroparque. Si a eso agregamos Ezeiza, llegamos a casi 100 vuelos cancelados, pero de eso ya pasó mucho tiempo, porque desde el mediodía la situación se ha reanudado y el aeropuerto está funcionando con normalidad.
Lo que sí queda es algunas personas realizando reclamos porque obviamente algunos sufrieron alguna demora, tuvieron que hacer cambio de planes, pero es una fila que no es mucho más larga de lo que suele ser habitualmente. La buena noticia es que a pesar de estas demoras sí hay una novedad en cuanto a lo que tiene que ver con los paros que estaban planificados para el próximo 28, para Semana Santa. El paro ha sido levantado porque llegaron a un acuerdo los 3 sindicatos aeronáuticos y de esta manera todos los turistas que se iban a trasladar dentro de Argentina o fuera del país para esas fechas podrán hacerlo con total normalidad. Bueno, ese es un muy buen punto para tener en cuenta, pero además sabemos que a lo largo de todo el día estas consecuencias de la tormenta no solamente se han vivido en la redefinición de la grilla de vuelos, sino que los vecinos en el Gran Buenos Aires y en la ciudad también tuvieron que afrontar situaciones delicadas. Contanos. Sí, estuvimos haciendo una recorrida tanto por el Gran Buenos Aires como por la ciudad y nos encontramos que en el barrio de Barracas hay una calle, en particular la avenida Iriarte, entre Magdalena y Salom, que se está inundando ante estas fuertes tormentas e inesperadas que se están manifestando en las últimas semanas. Vamos a ver el informe que realizamos con el equipo del Canal de la Ciudad. Vuelve a llover en Barracas y los vecinos de Avenida Iriarte tienen miedo. La fuerza de la lluvia y la gran cantidad de agua causó ya 2 inundaciones, la última durante esta mañana. La cuadra entre Magdalena y Salom estuvo completamente llena de agua. Estamos en Iriarte y Salom, en el barrio de Barracas. Esta mañana toda esta zona estaba inundada, pero ahora recién está comenzando a llover de nuevo y miren lo que pasa. De este sumidero comienza a salir agua, todavía no en gran cantidad, pero según los vecinos esto es lo que causa la inundación, la gran salida de agua de estos sumideros. Pero si nos vamos unos 20 metros para allá, también podemos ver que de este supuesto caño roto, según nos han dicho los vecinos, también sale agua y en mucha más cantidad. Si la lluvia es más fuerte, el agua que salga de aquí seguro será mucho más intensa. En la verdulería de Néstor, durante la tormenta de esta mañana, el agua llegó hasta los tobillos. Néstor no solo perdió mercadería, sino que en el anterior temporal el agua causó un corte de luz que hasta hoy no fue resuelto. El agua llegó hasta acá. Hasta acá y en la entrada principal también lo mismo. Y desde ese día no tenemos luz. Ya vamos 9 días con el día de hoy y no tenemos luz. Acá tenemos fiambrería. Tuvimos que llevar los fiambres a un freezer a guardarlo porque perdimos todo. También tenemos productos secos, frutos secos, productos congelados y todo se perdió. Y llamamos a Edesur, vienen, corroboran, dicen vamos a mandar una cuadrilla, después nada, al día siguiente lo mismo y así todos los días. El agua también se metió a alguna de las casas y causó, entre otras, esta inundación. Además, en esta cámara de seguridad se ve cómo los colectivos al pasar y levantar oleaje destrozaron puertas de hogares y comercios. Como están viendo, vuelve a llover en Barracas. En este comercio se previenen con esta compuerta para que el agua no se vuelva a meter al local, como sí ocurrió durante esta mañana. En el lubricentro de Darío, el agua esta vez no llegó adentro del local, pero igual están con miedo. Hay una gran incertidumbre porque no saben si va a seguir lloviendo. Llovió toda la noche, pero a las 9 de la mañana se empezó a inundar. Sale agua de las rejillas, es agua de la cloaca. Y en media hora ya estaba hecho un río todo esto. En la que más me llegó, el agua llegó hasta acá. ¿Sí? Y en la de hoy llegó hasta acá, justo al borde. Hay muchos comerciantes que están siendo afectados. Esto es muy duro, económicamente es muy jodido para nosotros. Hay muchas cosas que se pierden, mucho trabajo, ya estamos cansados. Mientras la lluvia vuelve a caer, los trabajos del gobierno de la ciudad ya comenzaron para impedir el paso en momentos de inundación y revisar los sumideros, mientras se aguarda por una solución más definitiva. Nacho, por muchas razones estamos todos muy pendientes del clima, además de las alarmas que surgen a partir de las alertas. ¿Estamos todavía en situación de alerta o esto ya pasó?
Estamos en aviso de alerta un par de horas más. Hasta las 12 de la noche rige un aviso de alerta por tormentas fuertes. Pero lo más destacado es que el viento del sector sur va a empezar a aumentar la intensidad ya a partir de la próxima hora. La principal zona de tormentas fuertes ya se desplazó hacia el Río de la Plata, sur de Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay. Ya la tormenta más fuerte se desplazó hacia el noreste y por detrás están viniendo algunas precipitaciones con un aumento de la intensidad de viento del sur, con ráfagas que pueden alcanzar entre los 70 y los 80 kilómetros por hora. Especial atención a resguardar las macetas de los balcones, a tomar los recaudos porque en las próximas horas puede haber algunos inconvenientes debido al viento y a algunos árboles que están con las raíces flojas debido a la cantidad de agua que se viene registrando no solo durante el día de hoy, sino el resto, la última semana. Pero la tormenta severa fuerte no solo afectó la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino también la ciudad y la región de Bransen. Vamos a ver imágenes de los destrozos en la ciudad de Bransen, en la provincia de Buenos Aires. Fue impresionante. La filmación esta muestra las ráfagas de viento acompañando de la tormenta, la fuerte actividad eléctrica. Esa actividad eléctrica que no cesa casi ni siquiera durante un segundo, nos habla de la tormenta supercelular, las características de la supercelular. Escuchen el sonido del viento. Impresionante, las ráfagas de viento estimadas en 150 kilómetros por hora, comparables al viento que genera, por ejemplo, un huracán. Esto fue una tormenta que duró aproximadamente unos 20 minutos y generó un desastre sobre esa región, esa porción de la provincia de Buenos Aires. Silvina, y fíjate las últimas imágenes de radar, les voy a mostrar, del Rain Alarm, donde vemos las precipitaciones en color verde, lluvias débiles en color amarillo, lluvias moderadas y en puntos rojos las lluvias más fuertes. Acá está la ciudad de Buenos Aires, el Río de la Plata, y lo que les decía recién, está lloviznando a esta hora sobre la ciudad de Buenos Aires. Va a seguir el tiempo inestable con algunas lluvias y tormentas de forma aislada, pero lo principal ya se desplazó hacia Entre Ríos, Uruguay y el Río de la Plata, y por detrás está ingresando el aire frío con algunos chaparrones de forma aislada, y esto viene acompañado de ese viento del cuadrante sur muy pero muy rafagoso que se va a mantener durante la madrugada de mañana. Recién la intensidad del viento va a disminuir a partir de la mañana de mañana. Trae una masa de aire fresca y seca. Vean lo previsto para mañana. Esto es un desvío de temperatura respecto de los valores normales pronosticados para mañana al mediodía. Y en color azul vemos desvíos de hasta 15 grados negativos. Significa que mañana vamos a tener un día muy fresco para el mes de marzo. Pasamos del calor al frío sin escalas. Vean que mañana ya al mediodía va a estar cubriendo la totalidad prácticamente del territorio nacional ese viento del sector sur y la entrada de las temperaturas más bajas. Solo va a quedar el norte de Misiones y de Formosa dentro del aire cálido, el resto del país ya inmerso dentro de la masa de aire mucho más fresca y mucho más seca. Eso nos habla de que nos tenemos que preparar y de cuidar porque se viene un descenso de temperatura de varios grados. Pero lo que les mostraba recién en Bransen no fue lo único que tuvimos que vivir sobre la región de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal. La General Paz era una catarata a la altura de San Martín. Claro, eso nos habla de que entre las 10 y las 11 de la mañana la lluvia acumulada fue de entre 60 y 80 milímetros hacia el oeste de Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Colapsó, no drenó. Estuvimos prácticamente una hora y media con calles completamente inundadas y esa imagen de la General Paz con una catarata de agua impresionante fue la que se viralizó en las redes sociales. A esta hora de la noche se encuentran en buenas condiciones tanto la General Paz como gran parte de las calles de Capital Federal debido a que la intensidad de los fenómenos disminuyó. Vamos hacia Avellaneda, zona sur de Gran Buenos Aires, porque también ahí fue impresionante la tormenta. Ayer a la noche fue esta tormenta, esa supercelda que pasó por 9 de julio, se desplazó hacia la región del sur de Gran Buenos Aires. El viento fue impresionante y después del viento lluvia con algo de granizo. Anoche, a las 10 de la noche, según informaban Edesur, había más de 65.000 usuarios que estaban sin luz y fíjate los destrozos
en el shopping de Avellaneda, no sé si lo puedo mencionar, pero en el Alto Avellaneda fueron daños por doquier. Se caían partes de los cielos rasos porque el agua acumulada en algunas zonas, se ve las canaletas, colapsaron y empezó a meterse el agua adentro del shopping. Y mirá la gente que entraba, que no entraba, la puerta que se cerraba, la gente quería protegerse porque, claro, el viento era tan intenso que no sabían a dónde entrar. Impresionantes las imágenes del Alto Avellaneda. Entonces, vamos ahora hacia el otro cuadrante porque también pasó de todo hacia la zona del Palomar, hacia el oeste, noroeste del Gran Buenos Aires, el ferrocarril San Martín completamente inundado. Fíjate que hay casi 20, 30 centímetros de agua sobre las vías del San Martín y también eso fue entre las 10 y las 11 de la mañana cuando se dio esa fuerte tormenta y ese fuerte chaparrón hacia el noroeste del Gran Buenos Aires. Silvina. Además, para tener en cuenta, hay 2 personas desaparecidas en la provincia de Buenos Aires después de las lluvias y las tormentas que se desataron esta mañana y que también te contaba Nacho. Uno de los chicos que está desaparecido se llama Brian, tiene solo 17 años y salió a nadar en el medio de la inundación con un grupo de amigos y al parecer se lo llevó la corriente. Esto ocurrió en el partido de San Martín. Lo están buscando esta vez en el río Reconquista, que es hacia donde se dirigía la corriente. Brian y 2 amigos se tiraron a un zanjón que desbordó de agua como consecuencia de estas tremendas tormentas que especialmente fueron muy intensas a lo largo de la mañana. El único que no regresó fue este chico de 17 años y bomberos de la localidad de San Martín y también Defensa Civil lo siguen buscando muy intensamente en el río Reconquista, pero con la llegada de la noche tuvieron que suspender esa búsqueda sin que podamos contarte todavía novedades. Mañana a primera hora van a continuar con estas tareas. En Bransen, mientras tanto, otro chico, otro joven, de 15 años, también está desaparecido y lo buscan, en este caso, a la altura de la bahía de San Borondón. Luego de que el gobierno informara ayer de que la fórmula de movilidad previsional para los jubilados no va a ser modificada por decreto, sino que estará contenida en un proyecto de ley que se enviará al Congreso, empezaron a haber precisiones dentro del gobierno sobre la necesidad de recomponer los saberes jubilatorios que fueron los que más perdieron en estos 3-4 meses por la licuación y por el salto del tipo de cambio. ¿Qué está pensando el gobierno? En otorgar un nuevo bono para los jubilados en abril, mientras se discute en el Congreso este nuevo proyecto de ley que sería indexado a partir de la evolución de la inflación. ¿Por qué el gobierno llega a esta conclusión? Bueno, por un lado por la licuación, por otro lado porque la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer la canasta básica de los jubilados, que aumentó en 12 meses 239% y alcanzó un valor de 685.000 pesos. 685.000 pesos, muy por encima de lo que es una jubilación mínima en la Argentina. Por eso el gobierno sale a intentar cubrir eso, no lo va a cubrir del todo, pero para paliar esa brecha entre la jubilación mínima y la canasta básica de jubilados, volvería a ofrecer un bono en abril. Leandro, hay una cuestión importante para tener en cuenta y es una discusión que hay en Casa Rosada respecto del comportamiento de los precios. De hecho, se ha resuelto, vos lo estuviste contando, la posibilidad de importar productos en este sentido. ¿Está definida la lista o todavía no? Sí, está definida la lista. El gobierno, como decías, cree que a través del ingreso de productos importados van a competir con los productos alimenticios y de consumos masivos de empresas locales y eso va a forzar a las empresas locales a bajar los precios. Entonces el gobierno otorga facilidades para importar estos productos, entre ellos pagarlo a 30 días, o sea, un acceso a dólares a 30 días y también eximirlos de impuesto a las ganancias y de IVA.
Bueno, dentro de esos productos va a haber carnes, por ejemplo. Vamos a tener productores agropecuarios que van a tener que competir con productores de Brasil, de Paraguay, carne bovina y porcina. También huevos, lácteos, pescados, muchos alimentos. Es decir, esto pega de lleno no solo en grandes empresas alimenticias como puede ser Arcor, sino también en pequeños productores agropecuarios y rurales de economías regionales. El gobierno cree que con esto, bueno, va a lograr que bajen los precios y que la inflación mensual llegue a un dígito. La inflación de marzo está desacelerando, pero todavía estaría en el rango entre 10 y 12% en lo que va del mes. Con lo cual en el gobierno creen que con esto va a tener un impacto positivo. ¿Qué dicen los economistas? Que esto va a tardar en verse en las góndolas porque las importaciones no llegan inmediatamente a las góndolas, es un proceso largo y que va a tener un impacto marginal en la inflación, no como cree Luis Caputo. Muy bien. El gobierno envió los pliegos para completar los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal cuenta con 4 miembros desde el año 2021 por la renuncia de la doctora Elena Highton de Nolasco. Y es por esto que el gobierno propuso para ocupar esta vacante al juez Ariel Lijo para que de esta manera se complete la Corte Suprema. Pero hubo un dato muy importante y es que además sumó a su propuesta al abogado Manuel García Castilla para que en este caso reemplace al juez Juan Carlos Maqueda, que va a dejar su puesto en el máximo tribunal, pero recién a fin de año, cuando cumpla 75 años. Si resultan elegidos, se van a unir a los ya jueces Horacio Rosati, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Con 53 años llegó a la Corte y en diciembre va a cumplir 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para poder ser magistrado. Obviamente te estoy hablando de esta persona, que es el doctor Juan Carlos Maqueda, juez de la Corte Suprema de la Nación desde el año 2002. Maqueda es el segundo argentino que ocupó funciones en las cabezas de los 3 poderes del Estado. ¿Por qué? Porque fue presidente provisional del Senado, quedó a cargo del Poder Ejecutivo Nacional durante la crisis política del año 2002 y desde hace 2 décadas, además, está integrando la cabeza del Poder Judicial de la Nación. Por otra parte, también fue constituyente en la ciudad de Córdoba, en la provincia, y además participó de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994. Pero ¿qué pasa con el otro postulante? Y aquí sí que también hubo mucha sorpresa. Bueno, es que en su lugar se propone a Manuel García Mancilla, un abogado de 53 años, nacido en Bariloche, que tiene un posgrado en la Universidad de Derecho de Georgetown. Hoy es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, donde además obtuvo el título de doctor en Derecho. Por otra parte, es director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. ¿Qué va a pasar con la vacante que dejó la jueza Highton de Nolasco? Allí el gobierno propone al hoy juez federal, desarrolla sus actividades en Comodoro Pi, Ariel Lijo, que tiene 55 años, nació en Villa Domínico y tuvo varias causas que generaron mucho impacto en la opinión pública, pero también en el ámbito político. Por ejemplo, el caso Chicone, en el que procesó y envió a juicio oral al ex vicepresidente Amado Boudou, a quien también detuvo durante el mes de noviembre del año 2017. La Nación y la ciudad avanzan en un operativo de seguridad ante las manifestaciones por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Se van a desarrollar el próximo domingo 24 de marzo. Las abuelas y las madres de Plaza de Mayo y movimientos de izquierda finalmente
acordaron brindar dos actos distintos. Uno va a desarrollarse en la Plaza Alvear y el otro frente a la Casa de Gobierno. Y en este contexto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que está en tratativas para que las organizaciones pidan una autorización para poder marchar. Bueno, en relación a la marcha del 24 de marzo, la Ciudad de Buenos Aires va a hacer la evaluación del recorrido y van a dar determinados permisos de acuerdo a determinadas zonas en las que se va a poder marchar y otras que no. Estamos esperando los permisos adecuados de la Ciudad de Buenos Aires y luego nosotros tomaremos la decisión final respecto a cómo va a ser esta marcha. Este dato, el director de la máxima central de inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, William Burns, visitó la Argentina y se reunió con el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Pose. Esto ocurrió en la Casa Rosada. El diplomático llegó al país para analizar los movimientos de Hezbollah en la región y además para mantener una reunión con el presidente Javier Milei y con el titular de la AFI, Silvestre Sívori. Esto ocurrió esta tarde en Rosada, el encuentro con Sívori. Burns va a buscar establecer una hoja de ruta que permita coordinar esfuerzos entre la Argentina y los Estados Unidos. Continuó la audiencia contra los 4 jugadores de Vélez que están acusados de abusar a una periodista en Tucumán. Según los cargos que hoy formuló la justicia, la fiscal, lo que se ha concluido es que Brian Cufré y José Florentín fueron acusados de abuso sexual agravado por participación de 2 o más personas. Sebastián Sosa, acusado de abuso sexual agravado como partícipe secundario, y Ariel Osorio por abuso sexual simple. La jueza Eliana Gómez Moreira debe definir ahora si van a quedar detenidos o si se les va a otorgar la prisión preventiva. Asimismo, anunció River Plate junto a Franco Mastantuono la renovación de contratos, el nuevo vínculo entre ambas partes, que será hasta 2026 y con una cláusula de rescisión que funciona casi como un blindaje, 45 millones de dólares. Si ya fue increíble, fue sorprendente lo que hizo Manchester City para poder llevarse a Echeverri con 25 millones de dólares, imagínense lo que tendrá que hacer un club, la inversión que deberá buscar para poder hacerse con los servicios de este chico que apenas tiene 16 años y un puñado de minutos con la primera división de River. Estudiantes y Boca ya manejan una nueva fecha para poder reanudar el partido suspendido del pasado fin de semana, que solamente pudo jugarse en 27 minutos debido a lo que vemos en pantalla, el incidente que afectó la salud del futbolista Javier Altamirano. Ahora la cuestión es que le da un cierre un poco extraño a la Copa de la Liga, porque es el fin de semana del 14 de abril y la definición de la zona A quedaría también para la misma cuestión, para la misma fecha. La zona B se va a definir el 17 de abril, o mejor dicho, el fin de semana ligado a esa misma fecha. Por ende, será que, bueno, todavía los 63 minutos que deban disputarse tienen que darse antes de esta misma fecha, pero no hay días posibles, no hay días vigentes. Boca tiene obligaciones tanto nacionales en Copa Argentina como internacionales por Copa Sudamericana, por ende lo va a tener que hacer en lo próximo. Que se encuentre bien, ahí lo están. Y justamente este fue el parte médico que emitió Estudiantes de La Plata para hablar de Javier Altamirano, quien mostró una evolución favorable y con buena respuesta
inicial al tratamiento. Se decidió la derivación al Instituto Fleni, centro especializado reconocido de alta complejidad, para poder continuar con el mismo. Por ahora no se dio más información que esta, pero una vez por día la gente de Estudiantes nos cuenta cómo va la salud de Altamirano. Ahora lo que hay que saber son los rivales que tiene el seleccionado argentino sub-23 para disputar los siguientes Juegos Olímpicos, los de esta mitad de año en París 2024. Y el grupo inicial será con Argentina, Marruecos, el tercer mejor asiático, todavía no clasificado, no cerrada esa etapa, y Ucrania. Por lo que se ve, no habría mayores complicaciones para el elenco dirigido por Javier Mascherano, siempre y cuando el desempeño sea similar al que tuvo en el último torneo. ¿Por qué es tan importante que podamos entender qué implican estos cambios que propone la Casa Rosada para redefinir la integración de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué va a pasar con la tormenta? Y en medio de todo esto, ¿qué ocurre con el dólar? Cuando volvamos de la pausa, te lo contamos todo aquí en estas noticias a las 20:30. Quédate. Te lo venimos informando, el gobierno ya tiene a los candidatos para ocupar los puestos que quedan vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando del juez federal Ariel Lijo, que tuvo causas muy resonantes, como por ejemplo la que llevó a la cárcel a el ex vicepresidente Amado Boudou, también la denuncia del juez Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner, y el otro candidato, el doctor Manuel García Gansilla, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y que es director de una de las cámaras de hidrocarburos e integrantes del estudio Liendo y Asociados. Bueno, queremos saber mucho más de lo que implica esta decisión política que ha tomado hoy el gobierno de Javier Milei a menos de 24 horas de haber recibido en la Casa de Gobierno nada más ni nada menos que al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Horacio Rosati, junto a muchos miembros del Poder Judicial que van a tener que implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal. Estamos en línea esta noche con la doctora Lorena González Tocci, que es constitucionalista, para tratar de darle una lectura a toda esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo. Doctora, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. Gracias por llamarme. Bien, tenemos... Espero que se escuche. Se escucha perfectamente. Se escucha perfectamente. Doctora, ¿qué implica esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo en este momento? Es una decisión sorpresiva si uno analiza el momento justamente en una actualidad constante en donde al gobierno por lo pronto los acuerdos que tiene que lograr en el Congreso le están costando bastante, y sobre todo porque pareciera que hay demasiados flancos abiertos como para intentar también nominar a jueces en la Corte de vacantes que sí, una que ya estaba desde la renuncia de Hayton de Nolasco y otra que todavía no se configuró, porque recién se configurará cuando cumpliera 75 años, que es en diciembre de este año. Así que por lo pronto es sorpresiva. También es sorpresivo porque, si recuerdan, el comunicado de la oficina de la presidencia hace referencia a una modificación que será publicada en próximas horas, todavía no se publicó, del decreto reglamentario, del decreto 222 del 2003, que establece pautas para la integración del tribunal. Entonces es una gran incógnita, es una noticia de impacto, pero que tiene ciertas incógnitas en cuanto a la motivación y la implementación. A muchos de nosotros nos llamó mucho la atención el hecho de que con mucha anticipación el Poder Ejecutivo le agradeciera los servicios prestados al juez Maqueda, que recién va a cumplir el próximo 29 de diciembre 75 años y que además tiene una posibilidad que le otorga la ley, que es pedir una prórroga para permanecer en su cargo. ¿No hubo una advertencia de Maqueda o en realidad se anticipó la política al pedirle el alejamiento? Es así. Voy a aclarar algo. De acuerdo con el artículo 99, inciso cuarto,
este artículo fue incorporado a la reforma de 1994, cuando los jueces de la Corte cumplen 75 años, requieren de un nuevo acuerdo para mantener cargos de 5 años. Esto quiere decir que les tienen que ratificar por 5 años más el nombramiento. Quiere decir que el presidente los tiene que volver a nominar y el Senado les tiene que volver a dar el acuerdo. De lo que leemos hoy en el comunicado de la presidencia es que la presidencia ya adelanta que no lo va a volver a nominar cuando cumpla 75 en diciembre, y que adelanta el proceso de selección para cubrir esta vacante. Esto, vuelvo a repetir la misma palabra, para describirlo, es sorpresivo, no solamente por el tiempo, sino porque, en términos sencillos, es una discusión, no tiene mucho sentido dar horas, sobre todo por la cantidad de discusiones trascendentales que estamos atravesando. Pongo 2 ejemplos: decreto 7023, todavía sometido al control parlamentario, con medidas cautelares de suspensión sobre capítulos del decreto 7023, y un proyecto de ley base frenado y un intento de remozarlo y por lo pronto presentarlo nuevamente al Congreso y que eventualmente el Congreso pueda aprobar en todo o en parte ese proyecto de ley ómnibus, ¿no? Y justamente entonces, la lectura es complicada. Yo preguntaba, doctora, si tal vez es, de hecho, una parte importante de estas decisiones políticas del Ejecutivo están judicializadas y la Corte, si la política no llega a un acuerdo, deberá fallar más temprano que tarde. Si bien la justicia siempre espera que la alternativa política genere una respuesta, si esto no se da, la última palabra será la de la Corte. ¿Será que al Poder Ejecutivo le interesa tener una Corte mucho más próxima a sus ideas? Sí, y esto no estoy, si no lo estoy describiendo. Esto pasa, es casi una lotería, ganarse la lotería para un poder ejecutivo, tener la posibilidad de completar vacantes en la Corte. Hubo poderes ejecutivos que no tenían vacantes para completar y recordemos que las ampliaron. ¿Por qué digo esto? Lo digo descriptivamente porque siempre es positivo, más allá de cualquier signo político que pensemos, lograr que nuestras medidas de gobierno tengan el aval jurisdiccional, tengan el aval de la Corte. En esta composición todavía no cubierta de la Corte, me da la sensación de que la idea es adelantar para tener una Corte completa de 5, como establece la ley vigente, como decías vos, completar con otras visiones que tal vez el gobierno puede juzgar que sean más afines a sus intereses o a su interpretación del derecho, y de esta manera adelantarse una vacante pendiente y una vacante que todavía no se conformó. Esa sería la lectura más obvia, más evidente. Ahora, el tiempo, el timing de hacer esta propuesta, como decíamos al principio, es bastante temerario, bastante riesgoso, porque no están logrando los acuerdos que la Constitución impone. Los acuerdos en el Congreso para ciertas medidas de gobierno que la Constitución reclama. Y también la Constitución lo reclama. Estas ansias de elegir a mis candidatos afines, la Constitución le permite a los presidentes nominar, pero impone el acuerdo del Senado, impone el acuerdo parlamentario de 2/3 partes de los miembros, que es un acuerdo bastante difícil de conseguir, ¿no? Doctora, entonces, justamente en este plano quiero detenerme porque hablamos mucho del timing y de las oportunidades de lograr mayorías. Vamos a aclarar a toda la audiencia que hay un largo trámite por delante desde el momento en el que se publican los nombres de los elegidos, las oposiciones que puedan recoger, los respaldos, una audiencia pública para que finalmente se pueda llegar a la sesión. Y en la sesión es muy importante contar con una mayoría especial en la Cámara de Senadores para que estos candidatos sean elegidos o no. Con lo cual me parece muy interesante poder aclarar este punto que es necesariamente política, donde se encuentra el deseo del oficialismo y los votos no solo del oficialismo, sino los votos de la oposición. ¿Usted cree que pueden resultar elegidos o cree que no? Lo más importante. Perdón que te interrumpí. Eso es lo más importante y lo más interesante, porque ese es un control que diseña la Constitución sobre una atribución presidencial. De la misma manera que diseña un control sobre los DNUs, el presidente, sobre los decretos de necesidad y urgencia, que le impone el control parlamentario, acá está haciendo lo mismo. Vos vas a poder nominar a los jueces de la Corte,
Pero para que se perfeccione esa decisión, tenés que lograr el acuerdo en el Senado. Claro. Y en el caso de los jueces de la Corte, le impone un acuerdo muy fuerte. 2/3 partes de los miembros del Senado. No es sencillo lograr ese acuerdo, no es fácil lograr ese acuerdo. Entonces, además de que muy bien describiste todo el procedimiento, con un procedimiento de audiencias públicas que se estableció en este decreto, que en teoría, por el anuncio de hoy, va a ser modificado, que es el decreto 222 del 2003, pero lo importante es que ese decreto incorporó la posibilidad de oposiciones, impugnaciones y explicaciones de los candidatos frente a los senadores y frente a los ciudadanos, para que conozcan a esos candidatos. Lorena. Ahora, ese proceso que es muy largo y que requiere de esos consensos, en este contexto, en esta situación, se ve particularmente difícil. Por eso tal vez es un golpe de impacto, ¿no? Esta decisión. Creo que, Diego, me hablaste. Sí, Lorena, Leandro Dario te saluda. Te quería preguntar por, en Argentina la justicia federal, los jueces federales, es tal vez la parte de la justicia más cuestionada, justamente por ser muy complacientes con el poder de turno, sea político o económico, y luego muy duro con el que no tiene poder, ¿no es cierto? ¿Qué mensaje le está mandando Milei a la justicia federal, a Comodoro Pi, al proponer a uno de sus hombres, al hijo? Y bueno, es un mensaje. El primer mensaje son los antecedentes del hijo, que eso es información pública, ¿no? El hijo no solamente tiene una serie de denuncias, tiene varios pedidos de juicio político, es un juez muy cuestionado. Y claramente, si tengo que pronunciarme por el cumplimiento de los requisitos constitucionales o los requisitos esperables para ser juez de la Corte, me da la sensación de que es el que tiene menos cubierta por lo menos esa base mínima de requisitos, y creo que es el que va a presentar mayor oposición solamente por leer lo que pasó hoy, ¿no? Pero está muy bien la pregunta del mensaje, es un mensaje provocador, por decirlo de alguna manera. Elegir a este candidato es un mensaje provocador y puede ser una especie de guiño respecto de ese fuero, que es el fuero que controla el poder, esencialmente, ¿no? Es el fuero que controla el poder como lo conocemos tradicionalmente. ¿Y qué es lo que pasa con el otro magistrado que viene de tener una carrera en el ámbito universitario? Un hombre que puede ser tal vez enmarcado dentro de lo que es la actividad del Opus Dei en la Argentina, con una raigambre importante en el sector empresario. También a él hay que darle alguna lectura particular si eventualmente prospera su ingreso al máximo tribunal de justicia del país. Yo tengo que aclarar algo, a mí me comprenden las generales de la ley porque lo conozco académicamente y personalmente mucho a Manuel García Mansilla, y creo que la lectura que puedo hacer, la más sincera y honesta que puedo hacer, creo que en él buscan un perfil académico con sólidos antecedentes y que tal vez piensan que es una visión de la interpretación constitucional más acorde a cierta línea que el gobierno puede querer intentar. Antecedentes académicos y profesionales le sobran, no pasa lo mismo con el otro candidato. El otro candidato puede tener más defectos visibles, por decirlo de alguna manera, pero creo que la lectura es esa, buscar, y si nos remitimos a la forma de comunicarlo, cuando hacen referencia a Manuel García Mansilla, hacen referencia sobre todo a sus antecedentes académicos y a esta idea de una profunda formación en el derecho, que eso es indiscutible, y que ese tipo de candidatos buscaron. Un candidato de los jueces y un candidato de la academia. Por supuesto, ningún juez del planeta, ningún gobierno del planeta nomina jueces que pueden ser contrarios a lo que va a proponer. Bueno, a ver, voy a poner este foco teniendo en cuenta que el doctor Rosati, por ejemplo, tiene una mirada crítica de la dolarización, teniendo en cuenta el texto de la Constitución Nacional, y que algunos sectores consideran que si finalmente el gobierno quiere derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, necesitaría en el máximo tribunal una posición en línea con la Casa Rosada. ¿Usted cree, dado que además lo conoce, puede ir por esta línea tal vez? El poder legislativo deroga las leyes. La Corte no deroga las leyes. La Corte declara las inconstitucionalidades en los casos concretos. Sí, obviamente. Entonces, si es idea del Poder Ejecutivo derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, deberá presentar un proyecto de ley y ese proyecto de ley deberá ser votado en el Congreso. Lo que digo es,
lo que tenemos que pensar es esto. Los poderes ejecutivos van a buscar candidatos medianamente afines. Yo no me animaría a poder escanear a una persona y adelantar todo lo que va a votar, todo lo que va a decidir. De hecho, lo vemos todo el tiempo en el Congreso. Se supone que diputados o senadores que forman un bloque tienen que votar siempre igual. Todos los días vemos como no votan igual. Con los jueces pasa más o menos lo mismo. Las audiencias del decreto 222, las últimas que se dieron cuando se propusieron a Rosenkrantz y Rosati, están en YouTube disponibles, son muy interesantes, y ahí cuando les van haciendo preguntas sobre sus posturas doctrinarias, ellos van explicando de qué manera en abstracto podían considerar algunas cuestiones, y después si uno se encarga de repasar los votos que tuvieron después sobre temas que en algún momento escribieron como académicos, cuando tienen que resolver un caso concreto no es tan lineal. Yo no me jugaría a decir exactamente esto que habló en abstracto es de la misma manera que va a resolver un caso. Muy bien, doctora. Pero lo importante para mí es sacar la idea de que las leyes las voy derogando a través de acciones judiciales. No, las leyes las tiene que derogar el propio poder que es el poder legislativo. Claro, está muy claro, pero muchas veces, como dice el juez Rosati, todo termina en tribunales, ¿no? Por eso ponemos tan fina la mirada seguro. En el máximo tribunal. Seguro, pero acordémonos que en Argentina se resuelve caso a caso. En Argentina no se resuelve. La declaración de inconstitucionalidad no tiene efecto derogatorio en Argentina. Tiene efecto de inaplicabilidad para el caso concreto. Perdón por el tecnicismo, pero es una diferencia muy importante. Doctora Lorena González, le agradecemos mucho esta conversación. Vamos a estar pendientes y en definitiva todavía tendremos que ver si finalmente los candidatos serán jueces elegidos o si finalmente tendremos candidatos que van a derivar en una situación abstracta si no consiguen los votos de la política. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y mientras tanto, Leandro, hace minutos nada más, el gobierno ha tomado una decisión muy importante, está dirigida especialmente a las familias de clase media y a la educación. Atención con este tema, ¿de qué se trata? Así es, el Ministerio de Capital Humano acaba de anunciar los vouchers educativos para familias que envían a sus hijos a colegios privados, tanto a nivel inicial como también nivel primario y secundario. Esto lo hace justamente para evitar que muchas familias tengan que retirar a sus hijos de los colegios porque no pueden pagar la cuota. ¿Y en qué va a consistir la ayuda? La ayuda va a ser un 50% del valor del arancel de la jornada simple, es decir, no incluye jornada doble, no incluye actividades extraprogramáticas y tiene un tope por chico, que es un tope de hasta 27.198 pesos. El gobierno cree que va a llegar hasta 2 millones de alumnos, 2 millones de chicos, que van a 6.000 colegios y la medida va destinada a familias que tienen ingresos mensuales de hasta 7 veces el salario mínimo vital y móvil. Teniendo en cuenta que está en 200.000 pesos, estamos hablando de familias que ganan hasta 1.400.000 pesos esta medida de ayuda justamente para sus hijos que van a colegios privados. Justamente hoy fue un día muy positivo para el gobierno desde lo financiero. ¿Por qué? Porque los mercados siguieron con el rally, siguió subiendo las acciones y los bonos argentinos. De hecho, hoy subieron muchísimo las acciones medidas en dólares, 3,5%. El bono AR30 subió 3,4% y cotizó a 52 dólares. Aquellos que lo compraron a 22 dólares hace un año tuvieron una rentabilidad extraordinaria. Y el riesgo país cayó por debajo de los 1.500 puntos, cerró en 1.498 puntos. También desde 2019 que no se veía un riesgo país en esos niveles, por lo cual son buenas noticias para el gobierno. Mientras tanto, el dólar sigue planchadito. ¿Por qué? Porque flujo mata fundamento. Que sigue habiendo mucha oferta de exportadores que liquidan divisas en el contado con liquidación y eso tira las cotizaciones para abajo. ¿Qué pasó hoy en la plaza financiera? Bueno, siguió esta especie de impas cambiario o paz cambiaria. El dólar blue cerró en 1.030 pesos, retrocedió apenas 0,48% y el MEP y el contado con liquidación subieron un poquito, entre 1% y 1,3%. El dólar contado con liquidación, el más caro de la plaza financiera, cerró en 1.097 pesos. El gobierno todavía tiene razones financieras para festejar.
Y a las 9:25 de la noche, el temporal se desplazó hacia el sur del litoral y República del Uruguay. Se están registrando fuertes lluvias en estos momentos sobre la provincia de Entre Ríos y de Santa Fe. En la hora anterior se registró una fuerte tormenta sobre Rosario y a esta hora está lloviendo mucho con vientos fuertes sobre Gualeguaychú. En tanto que en la ciudad de Buenos Aires hay algunas lloviznas y empezó a aumentar la intensidad de a poco del viento del sector sudoeste. De hecho, ya en Mar del Plata, en Tandil, en Azul, sobre gran parte de la provincia de La Pampa, empezó a soplar el pampero con ráfagas fuertes. Esperamos que en la próxima hora o 2 horas empiece a llegar el viento, todavía acompañado de algún chaparrón, de alguna tormenta de forma aislada. Y acá vemos la lluvia y la llovizna débil que a esta hora se encuentra sobre la vera del río Paraná, del río de la Plata y de la ciudad de Buenos Aires. Y vean cómo ya por atrás empieza a mejorar lentamente el tiempo y la lluvia fuerte que ya se desplazó hacia Uruguay, como les describía recién, en el sur de Entre Ríos. Cayeron más de 100 milímetros, más de 100 litros de agua por metro cuadrado sobre Capital Federal y en lo que va de marzo, más de 300 milímetros. Ya estamos en el segundo marzo más lluvioso desde el año 1961 sobre Capital Federal. Silvina. Muchas gracias, Nacho. Cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir contándote mucha más data, mucha más información, como siempre aquí en estas noticias a las 20:30. La provincia de Buenos Aires, que han atravesado por situaciones muy delicadas, obviamente, sus pobladores. Nos vamos ahora mismo a 9 de julio, donde ya está junto a nosotros el periodista Juan Carlos Bravo, que es el titular de la radio Amanecer, para que nos actualice la data, no solamente por lo que implica para la producción esta tormenta que ha atravesado este punto de la provincia, sino fundamentalmente para saber qué pasa con sus habitantes. Buenas noches y muchas gracias. Contanos cuál es el panorama en este momento. Bueno, estamos buenas noches, en una tensa calma. Después de haber vivido 15 minutos donde se descargaron aproximadamente 53 milímetros y donde también el granizo hizo de las suyas. Como para que ustedes tengan una idea, 35.000 hectáreas del partido 1 de julio están afectadas en lo que hace a soja, maíz y, por supuesto, el resto de la alfalfa que estaba próxima a ser cortada. Y además, la parte de vacunos, donde realmente contaba un productor a unos 30 kilómetros de 9 de julio entre Naón y Deney, cómo veía que sus animales prácticamente eran desplazados de un lugar a otro, superando los 7 hilos del alambre. Hay aproximadamente unas 70 viviendas afectadas, con voladuras del techo y algunas totalmente destruidas. Está trabajando muy bien el comité de crisis, donde participa Municipalidad 9 de Julio, Defensa Civil, bomberos voluntarios y además la cooperativa y muchos voluntarios y un centro de evacuación ubicado en la Sociedad Rural del 9 de Julio, donde la gente colabora, lleva mantas, elementos que tienen que ver con la higiene y además hay 6 familias evacuadas y ahora bomberos voluntarios junto con Defensa Civil de la Municipalidad arribó con 2 o 3 familias de la planta rural. Hay una zona que fue afectada principalmente para aquellos que conocen el 9 de julio, que está a unos 270 kilómetros de la capital federal, abarcó la zona conocida como el Matadero rumbo a nuestro autódromo. Ese barrio, con muchas casas en construcción, otras terminadas, prácticamente han quedado todas sin techo y algunas totalmente barridas. El autódromo, para que ustedes tengan una idea, borró prácticamente los boxes de nuestro autódromo Guillermo Yoyo Maldonado. Algunos quedaron contra el paredón, que también sufrió daños, la torre de control, la arboleda. No terminó ahí porque continuó su viaje este tornado, huracán, que duró unos 15 minutos con ese registro pluviométrico de 53 milímetros y el Aeroclub realmente hizo un verdadero desastre con caída de árboles, con avionetas que fueron desplazadas, con muchos árboles caídos y bueno, con un tendido eléctrico que ha sufrido enormes daños. Como para contarle, una vecina localidad
Carlos María Naón, que está emplazada sobre la ruta provincial 65, a los 35, 40 kilómetros del 9 de julio, un camino alternativo conocido como La Colonia, tuvo la caída de 30 postes de alumbrado o de tendido eléctrico. Eso hizo que la localidad esté sin luz y sin gas, a pesar del gran esfuerzo y electricidad de la cooperativa y de muchos vecinos. La situación ahora todavía está en calma, estamos en alerta roja, hay una posibilidad de que llegue una lluvia bastante importante, por eso la alerta está hacia todos los vecinos que no hay que circular, porque todavía continúa el rastrillaje por los árboles caídos, por los tendidos eléctricos, es decir, que 9 de julio, que no había sufrido durante muchos años la presencia de este tipo de fenómenos, pasaban por arriba de nuestra ciudad porque parecía que estaban en un pozo, lo ha sufrido y bueno, estamos todos mancomunados demostrando la solidaridad del pueblo. Hola Juan Carlos, buenas noches. Lo saluda Ignacio López Amorín, meteorólogo del Canal de la Ciudad. Primero quería comentarles que fue una tormenta severa lo que pasó por la zona de 9 de julio. Y usted describía que la ciudad había sido afectada en una especie de franja o en un sector de la ciudad. ¿Esa franja fue hacia el norte o hacia el sur de la ciudad de 9 de julio? Y otra pregunta más, si a esta hora de la noche hay familias evacuadas y si hubo heridos sobre la ciudad. Se ubicó sobre la zona norte-sur, y evacuados sí, le dejé 6 familias más 3 que llegaron de la parte rural. Sí, hubo que atender rápidamente, el hospital se puso a disposición, inclusive están llegando elementos de la provincia de Buenos Aires enviadas por el gobernador y Desarrollo Social para paliar situaciones, sobre todo grupos electrógenos. Heridos atendidos que tienen que ver con el shock emocional, porque vieron que sus casas quedaron prácticamente destruidas al ras del piso. Hay unas 70 viviendas en relevamiento con mucha complicación, de ahí que el municipio está trabajando a pleno a través del arquitecto Martín Panchero, que es el encargado de la parte de arquitectura y urbanismo del municipio del 9 de julio. Muy bien, Juan Carlos, también queremos saber cuánto tiempo puede llegar a demandar la posibilidad de que los evacuados retornen a sus casas, pero la situación muy dramática que van a vivir aquellos que no tienen dónde volver. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hay alguna ejecución prevista? Sí, la municipalidad está trabajando en ese tema junto con distintas instituciones que se han puesto al servicio, inclusive gente que tiene casas en venta o en alquiler, ya están dispuestas a cobijar a esos vecinos que van a tener que realmente guarecerse ahí porque el panorama es desolador. Ver chapas, maderas, mesas, sillas, como para que tengan idea ustedes, en un campo, Estancia La Cruz, unos 35 kilómetros 9 de julio, una planta de silos encabezada por 6 silos más una noria fue prácticamente borrada. Los animales fueron desplazados hacia la ruta y bueno, cuando calmó este fenómeno, salieron los propietarios y el encargado del establecimiento a recuperarlos y ya habían llegado prácticamente a la ruta 65. Muy bien, Juan Carlos. Por suerte no tuvimos que evitar ningún tipo de accidentes, pero reiteramos, la calma es tensa, todavía estamos conmovidos por lo vivido, claro. Pero bueno, la solidaridad está puesta de manifiesto en todos los habitantes y bueno, colaborando también con esta localidad de Carlos María Naón, porque el resto, si bien hay 35.000 hectáreas con inconvenientes y con cosechas prácticamente perdidas y con animales muertos, no hubo que lamentar daños personales ni daños en vivienda. Lo que sí, muchos árboles y tendido eléctrico, que va a demandar un gran esfuerzo que está haciendo la cooperativa con bomberos y con la Defensa Civil del 9 de julio. Te agradecemos mucho toda esta información. Por supuesto que estamos pendientes de ver qué es lo que va a pasar con estas familias, qué es lo que más nos interesa, y el dato no menor que también rodea a todo lo que es la actividad productiva de ese punto de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias y muy buenas noches. Y además, en medio de todo este escenario, nos encontramos hoy, Juan Cruz, con un dato que nos resultó muy llamativo y con que tiene que ver con que luego del proceso judicial, Dani Alves finalmente recuperó la libertad.
Sí, quedó en libertad condicional luego de pagar una fianza, obviamente muy pero muy abultada, y recordemos que el futbolista de la selección brasileña había sido justamente puesto preso por una causa de abuso sexual. Fue realmente insólito lo que sucedió, pero el exjugador de Brasil pagó una fianza de 1 millón de euros y esperará la resolución de esto en libertad, al menos hasta que llegue la sentencia. Una vez que esté la sentencia, ahí la cuestión obviamente es diferente. De manera dividida se decidió excarcelarlo con el propósito de que este millonario haga su depósito y pueda realizar el pago, pero la condición es que se entregará a la justicia sus 2 pasaportes. No dejará ninguno de sus pasaportes. Recordemos que tiene ciudadanía europea también Daniel Álvarez, así que además del pasaporte brasileño, el pasaporte europeo, de manera tal que no pueda salir del país, y tiene una prohibición también para acercarse a menos de 1000 metros de la víctima. No podrá intentar comunicarse con ella por ningún medio. Elon Musk finalmente se refirió a este primer implante en humanos de Neuralink, que permitiría manejar a través del pensamiento distintos instrumentos, entre ellos una computadora. Y aquí vamos con los datos, porque se trata del dispositivo Telepathy que se implementa en la cabeza y es capaz de controlar una computadora solo con el pensamiento. Esto se acaba de publicar, es este video que estamos viendo y que muestra en un juego de ajedrez cómo la persona que se ofreció para poder realizar este trasplante finalmente nos permite observar qué es lo que ocurre a través del pensamiento y este implante. Qué gran desafío para seguir muy de cerca, ¿no? Para ver qué va a ocurrir con este tipo de iniciativas. Nacho, en un día muy movido con la información, queremos finalmente saber cuáles son los datos que estás manejando sobre el pronóstico del tiempo. Bueno, a esta hora el viento ya empezó a soplar del sudoeste a 18 kilómetros por hora, la humedad elevada, 90%, la presión está baja, pero va subiendo de a poquito, 1000,8 hectopascales, la visibilidad es normal de 10 kilómetros. Todavía la temperatura está entre 20 y 21 grados, pero en los próximos minutos, en las próximas horas, llega el aire fresco, va a bajar a 18 grados y el viento del sector sur va a empezar a aumentar su velocidad. Tengan en cuenta esto, que estamos bajo aviso de alerta por vientos fuertes. Y mañana, bien temprano, la mínima bien fresca, 14 grados, con viento del sector sur que va a estar alcanzando los 40 kilómetros horarios. La humedad baja, 40%. Al fin llega el aire seco. Vamos a poder lavar la ropa. Tengo ropa acumulada por todas partes. Fíjate la temperatura máxima. Solo 19 grados va a marcar el termómetro mañana en horas de la tarde, con cielo entre despejado y parcialmente nublado. El viento va a disminuir la intensidad. Por suerte vamos a tener una tarde mucho más agradable. La humedad va a estar muy baja, en torno al 35%. Y mañana a la noche la temperatura va a volver a disminuir, 16 grados, con cielo despejado y viento leve del sector sur. Así que mañana podemos decir que va a comenzar el otoño en materia de temperatura, por así decirlo. Muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Por favor. Demasiadas personas afectadas por esta gran tormenta que hemos vivido en todo el área metropolitana, en provincia de Buenos Aires y otros puntos del país. Todos deseamos que podamos superar este momento. Hasta aquí te contamos todas las noticias, todo lo que pasó en tu ciudad, el país y el mundo. Mañana volvamos a encontrarnos para hacer juntos noticias a las 20:30. Chao.